Hola amigos, ya se cargo, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema muy genial, vamos a hablar del reclutamiento, los desafíos, cómo gestionar la entrevista de trabajo, tu búsqueda de trabajo, quizás si deseas incursionar en el mundo tech también, vamos a dar tips o estrategias. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, ¿no? Y el cambio involucra también en las organizaciones, en la forma como atraer o reclutar el talento, se usa la inteligencia artificial, cuáles son las competencias que hoy valoran pues las empresas, quién lidera la entrevista. ¿Quién responde? ¿Quién pregunta? El CV, ¿cuál es su importancia? Vamos a hablar de todos esos temas, pero para hacer una conversación excelente tenemos un experto en este tema, un capo, Rafael Flores. Rafael Flores es psicólogo de formación, consultor en recursos humanos. Empezó a chambear, a trabajar a los 19 años y trabajó en diferentes sectores, construcción, tecnología, banca, startups, etcétera. Actualmente, ¿no?, es líder de selección enfocado en talento digital para uno de los bancos más importantes del país. Le apasiona el fútbol, creo que es un 9, le gusta verlo, analizarlo, etcétera. Y también tiene como propósito el quizás explorar temas de ayuda en psicología, bienestar, etcétera, para potenciar a las personas que están enfocadas en el mundo deportivo. Entonces, bienvenido Rafael. Nada, muchas gracias por la invitación, Alfredo. ¿Cómo estás? Bien, bastante contento esta mañana, con muchas ganas de poder compartir algunos conocimientos con tu público. Dale, genial. Vamos al tema directamente, ¿sí? ¿Cuál es tu mirada de los cambios que se están dando hoy en la forma de cómo reclutar a los talentos? ¿Sí? ¿Qué ha cambiado desde el punto de vista uso de tecnología o qué competencias hoy se están valorando, etcétera? El mundo está cambiando, como lo decías muy bien, se está digitalizando, se están aplicando tecnologías para diferentes procesos, no solo reclutamiento, sino en el mundo laboral en general la tecnología ha entrado muy disruptivamente. Y creo que es algo que está posicionándose mucho como una de las capacidades principales, ¿no? Uno es la adaptación. Se está posicionando los candidatos o las personas que sepan adaptarse al mundo tecnológico, a los cambios de modelos de trabajo, a las nuevas tendencias. Son perfiles muy, muy valorados y sobre todo los perfiles que manejen tecnología. Ya la tecnología puede ser una herramienta, un software, un proceso, una metodología. Eso va a variar de acuerdo al área o el campo de expertise, pero perfiles que manejen tecnología, que usen tecnología, definitivamente son los perfiles más buscados, ¿no? Ahora, el usar la tecnología, los algoritmos, etcétera, para reclutar personal, quien lo diseña es una persona. Así de Totalmente, simple. Y totalmente. ahí el gran desafío que tienen las empresas es cómo no trasladar ese sesgo del reclutador, de los líderes, y al final el algoritmo termina, ¿no?, trayendo el sesgo por parte del reclutador. Es una discusión que se ha abierto y se está hablando mucho en las empresas. Se habla mucho, sí. De hecho, se habla mucho cómo utilizar la tecnología. Vamos a enfocarnos en procesos de selección, ¿no? Sí. Cómo utilizar la tecnología para seleccionar personas, ¿no? Hay algunas empresas o algunos consultores que sugieren que la tecnología puede reemplazar al 100% a un reclutador, a un gerente, a un entrevistador. Hay otros que creen que lo puede hacer parcialmente. Y en base a eso se están haciendo pruebas, ¿no? No hay nadie que tenga un modelo 100% efectivo, 100% comprobado. En mi opinión personal, creo que la tecnología todavía no puede reemplazar al 100% al humano, precisamente porque hay muchos sesgos. Quien crea la tecnología conoce parcialmente qué es lo que necesita evaluar dentro de una persona. Y es por eso que la tecnología hoy se está utilizando más que nada para filtros iniciales, para perfiles, para perfilar candidatos inicialmente, Mm. para restar quizás tareas operativas, pero la parte esencial de conocimiento de una persona, conocimiento de un perfil, todavía se mantiene en manos de reclutadores, entrevistadores o gerentes que hacen ese proceso, ¿no? Y de cara a los líderes, ¿sí? Tú trabajas con muchos líderes, ¿no?, que reciben la terna finalista, etcétera. ¿Qué están mirando en los candidatos? ¿Cuáles son aquellas competencias que tú... Yo sé que estás más orientado al tema tech, pero también tienes experiencia en construcción, en startups, ¿no?, en otros sectores, industria. ¿Qué es, no, lo que el líder le dice al reclutador de tu mirada? Oye, al menos esto es no negociable, ¿sí? Como Claro, competencias. claro. Obviamente depende mucho de la empresa, como tú decías, del sector, del tipo de perfil que voy a reclutar, ¿no? Si es para una posición inicial, junior, o si es una posición más gerencial, más estratégica. Pero algo que he recopilado de diferentes sectores, hay algunas características que son comunes, ¿no? Un gerente que te entrevista va a mirar o va a priorizar mucho
Primero, la empatía que tú tienes con él directamente, ¿no? Que va a ser tu líder, va a ser tu jefe. O sea, me veo trabajando con él. Me veo trabajando con esta persona, no me veo, cómo se comunica, genero confianza, no genero confianza. Entonces, esa empatía inicial que tú generas con esta persona que te entrevista es fundamental. Pero básicamente porque los gerentes están mirando si es que esta persona luego se va a poder empatizar con el resto de mi equipo o con la empresa. Esa mirada sistémica, ¿no? Esa mirada sistémica, efectivamente. Porque hoy encontramos un gerente un gerente bueno, lidera un equipo de 10 personas y si va a incorporar a la persona número 11, necesita que se mantenga esa sinergia, se mantenga ese círculo de trabajo efectivo, sea alguien que va a aportar, ¿no? Entonces, ahí vienen otras características que valoran mucho los gerentes. Uno es la adaptación y el trabajo en equipo. Lo otro es la mejora continua, ¿no? Que es algo de lo que se ha hablado mucho a nivel de procesos, pero hoy también se está incorporando como una de las capacidades de las personas. ¿Cómo se ve la mejora continua? Es esta persona que yo voy a contratar, cómo va a elevar las capacidades de mi área, qué nuevo puede aportar, qué visión tiene sobre las tendencias de mi área, sobre las buenas prácticas de mi área, y lo voy a incorporar para que me ponga qué temas nuevos sobre la mesa. Y eso a nivel de la mejora de la gestión del área. Pero a su vez eso también genera otra de las competencias que están mirando los gerentes, que es la evolución de la especialidad, ¿no? Es algo que hablamos mucho hoy en tecnología. Esta persona que voy a incorporar al equipo, ¿cómo va a potenciar a mis otros miembros del equipo, ¿no? ¿Cómo va a potenciar la especialidad? Y ahí se ve mucho las capacidades de las personas que contratamos en poder compartir aprendizajes, en poder formar nuevos integrantes, en poder gestionar su conocimiento para poder incorporarlo a otros miembros del equipo y viceversa, ¿no? Entonces, son características especiales. Interesante, ¿no? Y vamos a explorar esos temas, porque hablas de la empatía, de la mejora continua y quizás la evolución, que tanto yo acompaño a las tendencias. Y si hablamos de la empatía, ¿no? Los primeros minutos en la entrevista son importantes, ¿no? Porque son esos rompehielos donde tu energía tiene que fluir o empatizar con quien tienes al frente, ¿no? Quizás estás con alguien más práctico, muy emocional. Y me pasa con candidatos que me dicen, la verdad, Alfredo, activé la cámara y la persona que tenía al frente era así, full energía, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y era como que, claro, ¿cómo corresponder eso? Esos primeros minutos son importantes, ¿tú consideras que son importantes? Porque si no pueden aparecer sesgos, somos personas, ¿no? los sesgos siempre van a aparecer, ¿no? Somos personas definitivamente y el evaluador no va a ser 100% objetivo en toda su evaluación. Los primeros minutos son fundamentales, ¿no? Hay personas que como esencia son muy enérgicos y no van a traicionar a su esencia, es parte de... Claro. Y probablemente si es que son contratadas necesiten o sean elegidas porque tienen esa energía precisamente, entonces no deberías mitigar. Pero lo que yo siempre sugiero es conoce a tu evaluador, conoce a tu entrevistador. Lo puedes conocer previo a la entrevista, explorando su perfil, sus redes, sus logros, y identificar qué tipo de perfil de entrevistador es y prepararte un poco para esa entrevista. Es alguien que va a querer escuchar mucha energía, muchos logros, alguien que va quizás ser más reflexivo. Podrías tener ciertas pistas. Y durante los primeros momentos de la entrevista yo siempre sugiero, trata de ser formal, trata de ser respetuoso, trata de ser auténtico y trata de evaluar la cancha, ¿no? Si la persona que te entrevista es pilas y te hace preguntas directas y quiere que le des carnecita, ¿no? De tu experiencia y de tu perfil desde el primer minuto, pues dale con todo. Si ves que las preguntas son más introductorias, que todavía no quiere romper 100% el hielo, que quiere conocerte paulatinamente, baja las revoluciones. Baja tus revoluciones, ¿no? Escucha. Sí. No escuchamos. Sí. A veces creemos que cuando vamos a una entrevista es para que el otro nos escuche a nosotros. Pero una persona que sabe hacer una entrevista, que sabe manejar una entrevista, va a escuchar mucho, ¿no? Va a escuchar mucho, va a escuchar qué preguntas le hacen, con qué tono de voz se las hacen, qué palabras clave hay en esas preguntas y en base a eso va a ir respondiendo, ¿no? Has dicho algo como que persona que sabe hacer una entrevista. Y creo que ahí hay un gran reto en las empresas. ¿Qué pasa si yo recluto en la primera etapa candidatos muy buenos, geniales, pero los líderes no saben entrevistar, ¿no? Porque, a ver, nadie lleva un curso en la universidad, instituto, maestría, donde te digan cómo identificar talento, cómo identificar potencial. Entonces ahí como que, oye, doy toda mi mía extra y al final me tocó una entrevista donde no aparecieron las preguntas para yo poder ofrecer mi valor agregado. Creo que ese es un gap
muy fuerte que hay en las empresas, que los jefes líderes no saben entrevistar. Totalmente, totalmente. En todas las empresas en donde yo he trabajado, siempre hemos visto esos gaps. Líderes que son muy buenos técnicamente, muy buenos gestionando su área, pero quizás no son tan buenos entrevistando. Se les está preparando. Hoy ya hay preparación para los líderes. La propia experiencia liderando equipos de trabajo te hace conocer qué preguntas hacer, qué es lo valioso para ti. Pero creo que también es parte del entrevistado prepararse para aquellos entrevistadores que no saben entrevistar, que quizás no saben entrevistar, ¿no? Yo creo que es muy importante que si tú vas a pasar un proceso de selección, tienes una agendada, una entrevista, te prepares a nivel de conocer a tu entrevistador, qué perfil es, cuál es su trayectoria, en qué empresas ha trabajado, qué áreas ha manejado, y en base a eso, tú preparar qué temas quieres traer para poner sobre la mesa y qué preguntas también vas a traer sobre la mesa. Es clave hacer preguntas. Básico, porque eso demuestra el interés por la posición, ¿no? Eso de qué temas voy a traer sobre la mesa, ¿no? Eso es porque, a ver, uno se cree, pues, Goku, Super Saiyajin y quiere vender 10 competencias en una entrevista. Es difícil, a lo mucho vas a poder 2 o 3 y reafirmar sobre eso, ¿no? Y te va a tocar ese reclutador que quizás hace preguntas muy básicas y son preguntas que tienes que aprovecharlas, desde el háblame de ti, etcétera. ¿Quién dirige la entrevista? ¿Quién responde? ¿Quién pregunta? Yo creo que la entrevista ideal es una conversación. Ok. Si todo fluye de la manera adecuada, si tú conoces sobre el puesto, si tu entrevistador nota eso, la entrevista tiene que ser una conversación. Sin embargo, dependiendo de en qué momento del proceso te encuentres, puede ser que sea una conversación, puede ser que sea más un interrogatorio, ¿no? Cuando estamos en las etapas iniciales de un proceso, por lo general las entrevistas son un checklist. Son un checklist. Son un checklist, es decir, yo necesito que tú sepas estas tecnologías, quiero que hayas enfrentado estos escenarios y que conozcas de estos sectores. Entonces, las primeras entrevistas van a ser un checklist. Y tú tienes que estar preparado para darle ese checklist de manera efectiva a este primer entrevistador, ¿no? Si identificas que en tu primera entrevista te están haciendo preguntas cerradas, así, puntual, para que tú respondas de manera puntual, no te extiendas, no abras tanto tu campo de acción. No es momento de hablar de tus logros, no es momento de hablar de tus fracasos, de tus aciertos. Es momento de que tú definas qué es lo que sabes y qué es lo que no. Quizás en unas etapas más avanzadas, cuando hayan preguntas más abiertas, tú puedes explayarte un poco más y ahí puedes utilizar preguntas para tú tomar las riendas un poco de la entrevista, no darle toda la responsabilidad al entrevistador que ha entrevistado quizás muchas personas, que tiene preguntas repetitivas constantemente y que si tú tomas las riendas de la entrevista y haces una pregunta clave, vas a relajar mucho a tu entrevistador, vas a poner otras cosas sobre la mesa y la conversación se va a dar efectivamente y se va a quitar ese interrogatorio, ¿no? Lograr que sea una conversación, ¿no? Y sobre todo cuando ya tienes, pues, cargo quizás de seniority, tiene que ser una conversación de expertos donde intercambiamos ideas y ahí a veces quizás fallan los candidatos que no se posicionan o no se colocan en ese rol, ¿no? Conversación de expertos, así es. Totalmente. Yo cuando recibo el feedback de gerentes entrevistando personas que entran a la terna final, lo más valioso es, me trajo buenas ideas. Claro. Y las buenas ideas no surgen de una pregunta cerrada de un entrevistador. Las buenas ideas surgen a partir de una conversación en donde él te puede hacer una pregunta y tú exploras por qué me haces esa pregunta, a qué te refieres con eso, qué es lo que están logrando con este tipo de escenario en el que me estás planteando y construir tu respuesta. Creo que lo que diferencia una buena entrevista o una buena respuesta es si es construida junto con tu entrevistador o si tú das una respuesta fría y seca solo desde tu conocimiento limitado de la pregunta, ¿no? La idea es que puedas tú ir construyendo esa respuesta, ¿no? Esas son las más valiosas. Hay una frase que circula mucho, ¿no? Como queja, como reflexión, cada uno como lo recibe. Contacto mata CV. No, así de simple. Contacto mata CV, pero al final tu contacto pasa a tu CV. ¿No? O sea, un referido, dices. Claro, un referido. O sea, como dicen, no, yo puedo tener CV, pero el contacto mata tu CV. Sí, pero tu contacto va a tener que pasar tu CV en algún momento, ¿no? Sí. ¿Cuál es el rol del CV en la búsqueda de empleo? Mira, el CV es lo que decían, es tu carta de presentación, ¿no? Es la forma en la que la persona que te está entrevistando o que te va a evaluar puede identificar qué sabes y qué no sabes sin conversar contigo, ¿no?
Hoy el CV está tomando otro tipo de rol, porque hablabas mucho de la inteligencia artificial, por ejemplo. Hoy quizás un reclutador que recibe 200 o 300 CVs, no los lee los 200 y los 300 CVs. No. Seguro que nunca lo hicieron. No lo leen. No lo leen. No lo leen. No lo leen, claro. Hay una etapa previa en donde una herramienta tecnológica, vamos a suponer de inteligencia artificial, escanea tu CV y lo filtra, lo separa de un grupo grande de CVs y llega eso finalmente al reclutador. Eso es cuando es el canal tradicional de postulaciones. ¿Contacto mata CV? Yo diría que sí. Contacto mata CV, ¿no? Porque el contacto te permite llegar directamente a la persona que está interesada en buscar la posición. Pero hay que dejar claro, si tu perfil no va, tu perfil no va. Por más que conozcas a tal persona o por más que tal persona haga llegar tu CV, si tu perfil no va, tu perfil no va. Entonces, el hecho de contacto mata CV es simplemente para la etapa inicial. Acelera el proceso, ¿no? O quizás te da la oportunidad de abrir una entrevista, pero no te da una posición. Por lo menos no en las empresas en donde realmente están buscando talento. El talento no se ve a través de un CV ni a través de un referido, ¿no? Pero el CV sí toma un rol importante en poder llegar a esa primera entrevista. Claro. Entonces, uno es crea tu CV con un formato que sea amigable para alguien que lo lee y no es de tu área de expertise, sea un reclutador o sea quien sea. Yo no soy ingeniero de software, yo no soy financiero, yo no soy de logística, pero si yo recibo tu CV y tú eres de una de esas áreas, yo tengo que tener la capacidad de poder entender y tú me tienes que ayudar a que la información que tú pongas sea legible. El CV tiene que decirte, pregúntame sobre esto. Así, el CV te he venido a hablar sobre este tema. Por ejemplo, en estos temas soy muy competente, estos son mis logros más destacados y sobre esto que es interesante para tu organización, yo te puedo venir a hablar, ¿no? Y eso es muy importante. Con lo que has dicho hace un momento, ¿no? Que quizás hay un gap de jefes o líderes que están en ese proceso de aprendizaje, de entrevistar. El CV es de gran ayuda, pues, porque el CV le grita, ¿no? Oye, pregúntame sobre esto, háblame sobre esto, ¿no? Totalmente, ¿no? El CV es una herramienta muy útil para poder tú direccionar la entrevista, hacia dónde quiero que vayan las preguntas, ¿no? Y sobre todo que tenga tu CV una mirada tecnológica a nivel de palabras clave que tú utilizas. Ya sea para que tu CV pueda ser reconocido dentro de la inteligencia artificial y pueda ser filtrado efectivamente, y a la vez también para que cuando la persona ya lea tu CV, identifique cómo tú has planteado ciertas pistas o trampas para poder llevar la conversación, ¿no? Yo reviso muchos CVs a diario y hay muchas personas que se ve que lo hacen hablando consigo mismo, no hacen el CV hablando con otra persona, ¿no? Y obviamente pierden un poco de ventaja respecto a otra persona que sí se pone en el lugar de un reclutador, de un gerente o de un entrevistador en general, ¿no? Es muy, muy importante eso. Escuché un TIC una vez, por ejemplo, si yo estoy postulando para gerente financiero, ¿no? O de TI o de arquitectura, ¿no? Tengo mi CV y se lo paso a personas que están trabajando ahí, ¿no? Y decirle, oye, míralo rápidamente, 10 segundos, ¿me llamarías para conocerme? O sea, mi CV en ese tiempo transmite eso, engancha. Es una prueba ácida, ¿no? Directa. Es una prueba ácida, sí, pero la verdad es que los estudios hablan de que la persona que revisa un currículum en los 10 primeros segundos o 20 primeros segundos, quizás es un poco agresivo, ¿no? 10 segundos, 20 segundos, pero es la verdad. Es lo que pasa. Tiene que poder identificar cuál es tu valor agregado y cuál es tu campo de expertise en esos 10 segundos. Entonces, en base a eso también construye un CV que desde el inicio pueda demostrar lo que tú quieres demostrar. Hay personas que quizás hacen un extracto muy detallado o hacen una explicación de sus proyectos muy a detalle. Y para revisar un CV tú no quieres entrar al detalle. El detalle lo quieres hacer en una entrevista, ¿no? Y muchos CVs se pierden en la laguna de CVs por explayarse o por ser quizás demasiado detallistas en temas que realmente no van en el CV, ¿no? 10 segundos es agresivo, pero es verdad. Es el tiempo que se demora alguien quizás en revisar un currículum. Válido. La pandemia generó alta tasa de desempleo. Y hay personas que siguen buscando ese trabajo. Y quizás personas que se siguen quedando en la terna finalista, ¿no? Y son esas personas que ya se hacen preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué siempre me quedo en la terna finalista? ¿Qué consejo darías? O sea, ¿qué podría estar pasando?
Lo primero que les diría es que están haciendo el 95% de su búsqueda de empleo de manera correcta. Si tú llegas a la terna final, es porque todo el proceso anterior lo estás haciendo de manera correcta. Has podido construir un CV efectivo, has podido generar empatía con tu reclutador, has podido demostrar que técnicamente eres bueno durante el proceso de evaluaciones técnicas, y quizás en la última etapa lo que estamos buscando, lo que se busca es qué empatía, qué clic, qué punto en común, o sea, feeling. me veo trabajando. Es algo muy subjetivo, es algo muy subjetivo que depende de cada gerente o cada evaluador. Y lo que le diría es, prepárate un poco mejor en base a la empresa y en base al evaluador que te está entrevistando. Trae cosas mucho más personalizadas, siéntete parte de la empresa. Ajá, me encanta eso. Si tú llegas a la etapa final... Como si yo estuviera trabajando ahí, o sea, como si yo ya estuviera trabajando Totalmente, ahí, dar ideas, etcétera. Piensa que el proceso de búsqueda, de un proceso de selección, que es un proceso de búsqueda, tú vas generando conocimiento de la empresa en cada una de las etapas. Cuando postulas, ves un anuncio frío, Sí. no sabes nada de la empresa, no sabes a qué área, cuál es el desafío del área, no sabes herramientas, tecnologías, solamente tienes un descriptivo. Puedes ir con un poco de información a tu primera evaluación. Después de tu primera evaluación, tú ya hiciste 1 o 2 preguntas en donde te contextualizas para saber, ok, voy exactamente a esta área, este es el desafío, el número de personas que trabajan aquí es esto. Y así vas desarrollando conocimiento sobre la empresa y sobre el puesto en cada una de las etapas. Para la última etapa, tú ya tienes que sentirte parte de la empresa. Me encanta eso. Ya estás con la camiseta, ya llevas ideas para el área, ya averiguaste sobre tendencias para el área, ya averiguaste quiénes conforman el área, y lo que espera el gerente es que tú te sientes con él y ya sea como una reunión de trabajo, como si yo ya tuviese una semana o un mes aquí Trabajando. y estoy hablando contigo como si ya estuviese. Conversación de expertos. Conversación de expertos. Intercambio de experiencias, eso. Totalmente. Llevar eso a la última etapa va a hacer que tú generes mucha más empatía con la persona, y la persona va a pensar, oye, yo puedo trabajar con esta persona porque en esta reunión ya repliqué un escenario parecido. Y te va a dar mucho más valor competitivo que si tú vas a la entrevista final de manera pasiva, esperando preguntas, respondiendo enlatados. Tienes que sentirte parte de la empresa. Me encanta, me encanta eso de ya verte dentro de la empresa y posicionarte. Ahora, hay una queja también, ¿no? Válida o no, que algunos gerentes, jefes dicen, ¿no? Alfredo, me reclutó la primera entrevista alguien de 22 o 23 años, ¿no? Entonces, ¿cómo esa persona puede tener seniority para gestionar mis conversaciones, etcétera? Yo tengo mi punto de vista, ¿no? Pero creo que ahí hay algo que quizás no está haciendo match con el seniority de la persona que estás entrevistando, ¿no? Mira, hay gente muy joven hoy que está en diferentes posiciones de liderazgo, ¿no? O participando en procesos de selección como expertos técnicos o como referentes técnicos, y son gente quizás muy joven entrevistando a gente muy senior. Lo que yo le diría es, primero, no hay que traer el ego y los prejuicios o los sesgos de edad a un proceso de evaluación y un proceso de entrevista, ¿no? Hay que entender que hoy el mundo cambió, que cualquier persona, independientemente de la edad que tenga, puede aportar mucho valor desde su rol, desde su expertise, puede aportar mucho valor. Y si tú eres un gerente hoy que tiene 15 o 20 años más que esta persona que te está entrevistando, debes ir acostumbrándote a que eso puede ser la nueva realidad. Si tú empiezas en ese trabajo y te está entrevistando gente de 22, 23 años, ponte a pensar que vas a trabajar con estas personas. Si tú en un proceso de entrevista ya te cuestionas el valor que puede aportar esta persona y el valor que te puede dar a ti, probablemente... Minimizo mi discurso, ya no fluyo con la misma energía. Exacto. Empiezas a poner etiquetas. Empiezas a poner etiquetas. O no entiendes la cultura en la cual estás entrando. Eso, o sea, iba por ahí. Claro. La empresa te está demostrando que esta es la cultura, que no tiene un sesgo de edad, que lo que busca es el talento más allá de la edad. Si tú tienes ese sesgo de la edad, probablemente la cultura de esa empresa no vaya afín a lo que tú tienes, ¿no? Y hoy vemos a mucha gente joven liderando gerentes de mucha más edad, armando equipos altamente efectivos, ¿no? O sea, combinando las experiencias, aprendiendo uno del otro,
de manera muy efectiva y creo que estas brechas generacionales dan muchas más oportunidades de aprendizaje que limitantes, ¿no? Al momento de contribuir o de colaborar, ¿no? Hoy ya se valora mucho más a los equipos de trabajo por lo que puedan aportar cada uno de sus miembros, más allá de la experiencia recorrida durante años o los logros anteriores, ¿no? Hoy las mesas de trabajo se forman con gente con mucha diversidad y con un mindset en donde los sesgos se están comenzando a eliminar poco a poco. ¿Cómo capitalizo yo toda esa experiencia y lo convierto en un aporte, ¿no? Y mencionar... Sí, es parte de adaptarse también, es parte de adaptarse. Hoy, si tú tienes 50 años y tienes 30 años de experiencia y no tienes experiencia en 2 o 3 tecnologías que el mercado lanzó hace 2 años y que tú, porque tu experiencia se fue hacia otro lado, no las manejas, necesitas de esos referentes técnicos, necesitas de estos especialistas que manejan estas nuevas tendencias o tecnologías para armar un equipo efectivo, ¿no? O sea, eso se ha visto desde siempre. Lo que ha cambiado ahora es que estos chicos de 22 o 23 años ya no tienen miedo, ya no están limitados por gente que de repente tiene muchos más años de experiencia y que antes los limitaba. Claro. Ya no, el mundo cambió. Ahora la persona que es competente, independientemente de la edad, puede destacar, si puede volar, si es que tiene una buena idea y sabe cómo desarrollarla, ¿no? Y cada vez eso se ve mucho en el crecimiento de los emprendimientos. Totalmente, sí, ahí claro, ahí creo que ahí ir con ese sesgo mejor no postules, porque en una startup sí te encuentras con esa convivencia generacional del día a día. Si estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Y pues el público de TikTok, ¿no? ¿Tu red favorita? Me encanta, a mí me encanta TikTok. En realidad me encantan todas las redes, pero TikTok es un feeling distinto. Esos practicantes, los practicantes que están buscando trabajo, ¿no? ¿Cómo destacar, no? Porque es un tema más de energía, de feeling, de proactividad, ¿no? Sí. Yo creo que, el practicante siempre va a destacar más por sus ganas, por esa hambre de aprendizaje, por esas ganas de aportar, más que por sus conocimientos técnicos o su conocimiento académico. Quizá no va tanto por ahí. Yo lo que le recomiendo a los practicantes es define a qué área o a qué áreas quieres ir y define a qué sectores en qué sectores quieres participar y busca chamba. Si puedes, busca 1, busca 2, busca 3. Sal de la universidad con 2 o 3 experiencias de prácticas. Básico. Trata de que tu práctica no dure más de 1 año. Si dura 6 meses, si te quieres mover, muévete. Sí. Porque hoy lo que valoran mucho las empresas es que los profesionales conozcan de diferentes realidades. Conocer de diferentes realidades, conocer 3 o 4 empresas, 3 o 4 realidades, te da mucho más valor competitivo en el mercado que haber estado 2 años practicando en una misma área, en una misma empresa, viendo un mismo proceso y siendo experto en ese proceso. La verdad es que en ese momento de las prácticas en donde necesitamos de alguna manera, mucho conocimiento de realidades, necesitas moverte. Si puedes moverte dentro de la misma empresa, genial. Pero si es que no, trata de moverte dentro de diferentes empresas, diferentes realidades. Y no hay una fórmula para reclutar practicantes. Todas las empresas tienen diferentes como estándares o definiciones de lo que buscan un practicante. Pero la común en todas es la energía, las ganas de aprender y la capacidad para adaptarse, ¿no? Eso es fundamental para cualquier chico, ¿no? Que no se dé por vencido rápido tampoco. Y las dinámicas, ¿sí? Los assessment, etcétera, ¿no? ¿Qué buscamos ahí, no? Enfoquémonos quizás en jefes, gerentes, ¿no? Que pasan por ahí por una dinámica grupal, por un assessment. Mira, la pandemia ha cambiado muchas reglas del proceso de evaluación. Antes las entrevistas presenciales, los assessment presenciales eran como lo más recurrente, lo más común. Hoy te podría decir que las empresas top, las que son las más destacadas a nivel de tendencias en reclutamiento, hacen un proceso 100% virtual, 100% digital. Y están adaptando sus assessment o sus entrevistas o sus evaluaciones a un contexto digital, ¿no? Pero está trayendo con ello otro tipo de formas de evaluar, ¿no? Exacto.
hoy las evaluaciones, ya sean virtuales a través de una plataforma o virtuales a través de una entrevista, están muy orientadas a que tú plasmes tus conocimientos. Antes se utilizaban entrevistas por competencias para validar si es que tú podías aplicar una habilidad a través de un hecho concreto en tu empresa. Eso se mantiene, pero se ha extrapolado. Es decir, ahora las evaluaciones o los assessments buscan que tú puedas replicar... Aportar, ok. Busca que tú puedas replicar tu experiencia de trabajo utilizando quizás un escenario que la empresa te pone, ¿no? Hoy se utiliza mucho lo que son retos de negocio, en donde yo te comento, mi empresa tiene tal problema, estas son las características, plantéame tú una solución. Y a través de esos retos, en donde tú la puedes hacer en vivo el reto, te lo pueden dejar de un día para otro, o te pueden citar para tal día presentar tu reto, ahí se evalúan de manera práctica tus conocimientos desarrollando o resolviendo problemas de negocio. Ya no vemos quizás retos abiertos, ¿no? O preguntas abiertas en donde te digo, oye, ¿cómo tú trabajas en equipo? No, Pues ya no hay una pregunta abierta así en las evaluaciones. Ahora es, yo te pongo un escenario. ¿Y cómo te gestionas? Cuéntame, ¿tú cómo gestionarías a estas 5 personas? ¿Cómo delegarías las responsabilidades? ¿Cómo contratarías efectivamente a estas personas? Ya todo está planteado a través de casos. Entonces, se ha vuelto mucho más objetiva la evaluación, pero a la vez también demanda mucha más preparación de los evaluados. Ahora, esa preparación tiene un contexto quizás emocional, comunicacional, porque te escucho y trato de ponerlo así cortito, no me hables de tus fortalezas, sino de lo que logras con tus fortalezas, Exacto, ¿no? O sea, no me hables de tus fortalezas, sino de cómo podrías aplicar tus fortalezas o lograr en determinado contexto. Exacto. Pero ahí también hay un gap por parte de los candidatos desde el punto de vista, ¿cómo combinar, ¿no? Ese humildad, ¿no? Es importante, con ese ego positivo, ¿no? Dentro de la entrevista, porque es que no quiero sonar yo, pero estás en un proceso de venta. Sí, una entrevista es un proceso de venta. Totalmente. Mira, yo creo que hay algo muy importante, que el ego positivo es básico, o sea, es importante, ¿no? Brutal. Uno tiene que ir a la entrevista y saber que ha logrado cosas, saber que tiene fortalezas, saber que ha conseguido desafíos complejos, ¿no? Y los ha resuelto. Pero creo que hay formas que, si bien tú estás contando todos los logros que tienes, hay una forma de conectarlos con tu humildad, ¿no? A mí me resulta muy interesante cuando un candidato demuestra que está en la entrevista porque quiere aprender. Es decir, yo he logrado todo esto que he logrado, pero estoy postulando a esta empresa porque quiero aprender de esto y de esto. Entonces, ya es una palabra clave que él busque aprendizaje, porque ya no me está diciendo, yo he logrado todo esto y ya lo sé todo. Estoy diciendo, yo he logrado todo esto y quiero continuar aprendiendo, ¿no? Eso es algo fundamental. Otra de las cosas que creo que demuestra mucha humildad en una entrevista es tratar de entender cómo tú puedes aportar valor y cómo la empresa te puede aportar valor a ti, ¿no? Trata durante la entrevista, por más que estés vendiendo tus logros, tratar de comunicarle al entrevistador o al gerente qué le esperaría de ti, qué tipo de aporte tú le podrías dar, cómo podrías tú continuar el crecimiento que están teniendo las áreas a través de tu aprendizaje y de tu valor, ¿no? Entonces creo que esas preguntas son bastante clave para poder demostrar que tú estás... Si bien hay una capacidad de lograr cosas, la capacidad del aprendizaje continuo y la capacidad del aprendizaje constante está muy amarrado a la humildad. Y hay candidatos que lo tienen muy claro eso. Claro. Y siempre lo traen sobre la mesa. Entonces habla mucho de su perfil como de autocrítica, de autodesarrollo, que para mí está muy asociado a la humildad también. Combinar esas dos cosas, el de la humildad enfocado en tus ganas de aprender, ¿no? Y, bueno, que estoy preparado para poder liderar o acompañarte en determinados cambios. Totalmente. 8 de 10 empresas, un estudio en Perú, tienen problemas para conseguir talento digital. Y las cifras nos indican... 10 de 10 te diría. Sí, o sea, 10 de 10. 10 de 10. Sí, y las cifras indican, pues, que se van a necesitar cerca de 3.5 millones de talento digital en 3 años en la región. Y no hay, así de simple, no hay. Sí, es una pelea por conseguir el talento digital. ¿Qué podría hacer una persona
que no tiene esa experiencia, no viene de ese mundo, pero le gustaría hacer un cambio, un quiebre. A mí me pasó una experiencia de una persona que trabajaba en el área comercial y me dijo, quiero empezar en estos puestos. Bueno, comenzó a formarse, capacitarse, etcétera. Lo logró, consiguió 35% menos, fue su salario. De salario. Pero el mensaje que me dio fue muy lindo. Estoy empezando un segundo goal de mi carrera profesional. Estoy empezando, ¿no?, un segundo camino que no lo tenía mapeado, ahora sí. ¿Qué consejo darías tú, que eres experto reclutando talento digital? Mira, como tú dices, ¿no? Hay un déficit de talento digital versus la necesidad que el mercado va a ir generando, Sí. ¿no? O sea, va a haber chamba, va a haber puestos, va a haber oportunidades, ¿no? Creo que si tú realmente quieres apuntar a comenzar a Sí. una carrera en un área tecnológica, lo primero que tienes que hacer desde hoy es formarte. Formar. Fórmate. Hoy ya no hay excusa. Sí. Puedes ser autodidacta con cursos gratuitos. Ahí. Puedes meterte a una plataforma online que te ofrece una serie de módulos. Programación, no code, todo lo que Hay hay. bootcamps. Sí. Hay empresas que te forman y te preparan para cambiar o girar tu carrera hacia un mundo digital. Hay diplomados, hay maestrías, hay institutos, hay universidades. O sea, la gama de las plataformas de aprendizaje digital ha crecido. O sea, a partir de de toda la necesidad del mercado, se han generado nuevos negocios de plataformas y empresas que educan a la gente en ese aspecto. Entonces, lo primero que yo te diría es fórmate. Ok. Las áreas van a comenzar a cambiar. Hoy ya no importa si estás en finanzas, si estás en software engineer, si estás en recursos humanos, si estás en logística. La tecnología va a entrar a todas las áreas. O sea, todas las áreas van a necesitar tecnología para generar eficiencia. Lo que tú puedes hacer, por ejemplo, si estás en finanzas, lo más probable es que poco a poco se creen software o se creen plataformas que los procesos operativos financieros que tú hacías sean reemplazados por un software. Sí, totalmente. Capacítate en ese software. Entiende qué software viene. Claro. Si tú estás en logística, ya entre los procesos logísticos se hacían manualmente, los inventarios se hacían manualmente, el tracking del reparto se hacía de manera telefónica, hoy un software Puede hacerlo. puede hacerlo, ¿no? Entonces, capacítate en ese software, ¿no? Y hay dos formas de entender la tecnología en las áreas, creo yo. Una es, yo soy el experto de la tecnología y yo me muestro y me capacito como un dominante, como un experto de la tecnología, y probablemente seas un consultor, o seas un senior, o seas un experto en la tecnología. Y lo otro es, yo soy un gerente que no voy a de repente administrar la plataforma o no voy a entrar a desarrollar el código, pero sí tengo que entender cómo esta tecnología puede generar eficiencia en mis áreas, en mis procesos, en mis proyectos. Entonces, sea que tú quieras ser un experto dominante, o sea que tú no te veas metido en este software, pero sí quieras gestionar áreas de tecnología, sea cual sea el camino, prepárate. Porque la tecnología, ya sea para el ejecutor o para el gestor, viene. No hay como decir, esto no va conmigo. O sea, no puedes imagínate. quedar hoy fuera de la conversación, fuera del cambio. Empieza a ser curioso, empieza a formarte, Por ejemplo, si yo trabajé hace 5 años en una empresa retail y era gerente de logística, si yo hoy quiero ser gerente de logística de esta misma empresa retail, me voy a encontrar con un montón de procesos, un montón de softwares y un montón de tecnologías que cambiaron en 5 años la gestión de la logística en una empresa que efectivamente se dedica casi en su 100% de trabajo a la logística. Entonces, necesito formarme, ya sea un gerente o ya sea un ejecutor. Los cambios van a venir, las personas que entiendan la tecnología van a ser las personas que se van a separar o se van a diferenciar. Y la tecnología obviamente llegó para simplificar la vida, ¿no? Y a la gente le gusta simplificar las cosas, ¿no? Es la tendencia. Entonces, sea cual sea, si quieres cambiar la tecnología, comienza a formarte, comienza a hablar el lenguaje que habla la gente que está metida en tecnología, ¿no? Para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías? Así, ¿qué mensaje final te gustaría que se lleve una persona que esté en un proceso de búsqueda de empleo? Deben verlo como un proyecto, ¿sí? Deben prepararse como si fuese un proyecto. Uno es, identifica cuáles son tus canales para buscar un trabajo nuevo. Un canal puede ser las bolsas de trabajo, otro canal pueden ser los referidos, otro canal pueden ser las empresas consultoras que trabajan refiriendo CVs a otras empresas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que me escriben en LinkedIn o en otras redes personas que ayudan a recolocar a otras personas. Entonces,
me escriben y me dicen proactivamente, vi esta publicación, te mando este CV, contáctalo. Y es una fuente más. Totalmente. Entonces, lo que le diría es, comienza a diversificar tus fuentes, pierde el miedo a postular, Sí, claro. pierde el miedo a escribirle a una referencia, pierde el miedo a escribirle a una empresa. Hoy las personas que siguen de alguna manera intentándolo o que siguen generando estos canales de comunicación son las personas que obtienen las oportunidades. Totalmente. Nadie pasivamente sentado en su escritorio. Así no funciona. No. El network es importantísimo. Y dos, buscar trabajo es un proceso que puede resultar muy frustrante. Ok. Es bastante frustrante que te digan que no, Exacto. que te digan que tú no eres. Entonces, prepárate para recibirnos, ¿no? Y aprende de cada uno de esos nos que vas recibiendo para tu siguiente oportunidad. Esa capacidad de recuperarte, ¿no? Esa capacidad y de recuperarte, de aprender de cada proceso. Pero aprender, porque recuperarse no se simplifica en... En aprendizaje. Claro, o sea, recuperarte significa, ok, no pasé, ¿qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué aprendí? Voy por mi siguiente intento. Si tú solamente te recuperas haciendo lo mismo cada vez, haciendo lo mismo una y otra vez, vas a perder la gran oportunidad que te da el fracaso, ¿no? Que es aprender para tu siguiente oportunidad. Y algo que es cierto, el candidato perfecto no existe. No existe. Y la entrevista perfecta tampoco existe. Tú puedes responder 5 preguntas bien, 2 más o menos, 3 mal, y aún así ser contratado. Para bajar esa tensión, ¿no? Sí. Es básico. Y listo, Rafa, a ver, vamos con un ping-pong. Vale, ¿sí? vamos. A ver, lo primero que se te viene así acá, cuando te digo una palabra. Ya, dale. Centennial. Energía. Líder. Reflexión. Cultura. Difícil de incorporar. Inteligencia artificial. El presente. CV. La puerta. Reclutador. Un pesado. Tu mayor miedo. Perder la pasión. ¿Qué sueño estás persiguiendo? Ayudar a otros a obtener su mejor versión. Networking. Clave y sin miedo. Hazte cargo. Tu principal responsabilidad. Listo. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, amigos de Hazte Cargo. Creo que ha sido una charla muy interesante con tips y estrategias así puntuales de cosas que deberías hacer si estás empezando a buscar trabajo o quizás si estás avanzando en los procesos y te estás quedando en la terna finalista. Los mensajes que nos ha dado Rafael han sido muy potentes de ser curioso, de ser proactivo, de ponerte en un rol de experto frente al reclutador, creértela como si estuvieras trabajando en esa empresa y decir ese puesto es mío, ¿no? Y también esa capacidad de resiliencia y de aprender rápido de los procesos que estoy llevando pues en mi búsqueda de empleo. El mundo cambió y nosotros tenemos que acompañar ese cambio o dar el mensaje que estamos preparados para liderar los cambios en las empresas y tenemos que demostrarlo en la entrevista de trabajo. Ha sido un capítulo genial. Como siempre, háganse cargo, reflexionen sobre lo que han escuchado, visto hoy en este capítulo y nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias.